Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, genera tanto humo como esperanza. La libertad financiera. Desde luego. Y la idea que vamos a analizar me parece fascinante. Es cómo construir una libertad financiera sin humo. Sin humo, esa es la clave. Claro, porque lo que más me llama la atención de este material es cómo choca la promesa del milagro, ¿no? El golpe de suerte, el retorno del 1000% que ves por ahí. En redes sociales, sí. Exacto. Y lo contrasta con la realidad, que es mucho más sólida, casi como si fuera ingeniería, construir un sistema. Es que es eso, es una arquitectura. El objetivo es sacar de aquí un plano real. Hay una frase en las notas que, para mí, lo resume todo. Este libro no viene a quitarte la fe, viene a quitarte la venda. Exacto. Y esa es un poco la misión de nuestro análisis de hoy, ¿no? Transformar ese sueño que a menudo es abstracto, etéreo. En algo tangible. En un plan concreto, medible. Las fuentes insisten mucho en que la libertad financiera no es magia, ¿eh? Es matemática. Vale. La definición que dan es muy directa. Es la capacidad de sostener tu vida con el rendimiento de tus activos. Punto. Sin depender de un salario. Y el primer paso para quitarse esa venda, para empezar a construir, es... Convertir esa idea en un número. Un número específico. Accionable. Pues vamos directos a por ese número. Las notas proponen una herramienta muy práctica, casi una regla de bolsillo. La llaman la regla del 4%. O, más fácil todavía, la fórmula por 25. Eso es. Y el primer paso es brutalmente honesto. Calcular los gastos anuales. El primer choque con la realidad. Totalmente. Usan un ejemplo muy claro. Si una familia gasta, digamos, 3.500 euros al mes. Esos son 42.000 euros al año. Ahí está el primer ladrillo. El segundo paso es una simple multiplicación. Multiplicar por 25. Exacto. En ese ejemplo, los 42.000 euros por 25 nos llevan a 1.050.000 euros. Y ese es el patrimonio objetivo. 1.050.000 euros. Game over. Ojo, los autores aclaran que no es una ley de la física, ¿eh? Es una guía. Pero su poder no es la precisión milimétrica. Es que te da un destino en el mapa. Un norte. 1.050.000. Es una cifra que, de entrada, puede parecer abrumadora, casi desmotivadora para quien empieza. ¿Cómo se supone que alguien llega hasta ahí? Y esa reacción es precisamente la razón por la que este cálculo es tan potente. Te obliga a confrontar la escala real del proyecto. Claro. Y aquí es donde el material revela lo que llama la verdad incómoda. A ver. El combustible más importante para llegar a ese número, para la mayoría, no es una estrategia secreta, sino el aporte mensual. Constante. Lo que metes cada mes. Exacto. Y esto nos lleva a una metáfora que es central en todo el sistema. La mesa de 4 patas de la riqueza. La imagen de la mesa me parece muy potente, porque sugiere que si una pata falla, da igual lo fuertes que sean las otras, todo el sistema se viene abajo. ¿Es esa la idea? Esa es exactamente la idea. La primera pata es el aporte. El dinero que inviertes cada mes. Para quien empieza de cero, esta es, con diferencia, la más decisiva. Entendido. La segunda. La segunda es el tiempo. Los años que dejas que el sistema funcione, que el interés compuesto haga su magia. La tercera es el rendimiento, el porcentaje de ganancia. Y la palabra clave aquí es promedio y razonable. Nada de milagros. Nada. Y la cuarta pata, la que casi todo el mundo ignora hasta que es tarde, es el riesgo controlado. La capacidad de sobrevivir a las caídas. De seguir en el juego. Justo. Porque la mayoría de principiantes se obsesiona con el rendimiento, con ese 20% anual. Pero los profesionales se enfocan en la estructura completa de la mesa, en que no coge. De acuerdo. Tenemos el destino, que es el número, y los pilares del viaje, que es la mesa. Ahora, ¿cómo se construye el vehículo para llegar? El material propone una arquitectura muy visual. La analogía militar. Sí, que me parece muy útil. Divide la cartera en dos, el núcleo y el satélite. El núcleo, que ocupa entre un 70 y un 90% del total... La gran mayoría. Sí. Lo describen como la infantería. Estable, disciplinada, diversificada. Su misión, dicen, no es ganar la guerra en un día. Es sobrevivir. Es sobrevivir a los errores propios y a los malos años del mercado, para crecer a largo plazo. Es la base que te protege de tus peores impulsos. Es un motor diésel, no un Fórmula 1. Y su diseño se basa en 3 pilares muy claros. ¿Cuáles son? Primero,
Usar ETFs amplios. O sea, fondos que replican índices como el SP500. La idea es comprar el mercado entero, no intentar adivinar la próxima gran empresa. No ser un genio. Exacto. Segundo, obsesionarse con los costos bajos. La comisión de gestión, el expense ratio, es un enemigo silencioso que se come tus ganancias. ¿Y el tercero? Y tercero, y esto es clave, los aportes automáticos, lo que se conoce como DCA o Dollar Cost Averaging. Has mencionado el DCA. Aunque es conocido, creo que merece la pena pararse un segundo. Dicen que vence a la emoción, pero ¿cómo funciona exactamente? Es un mecanismo brillantemente simple. Consiste en invertir la misma cantidad de dinero a intervalos regulares. Por ejemplo, 200 euros el día 1 de cada mes. ¿Llueva o haga sol? Da igual. Cuando el mercado está bajo y hay pánico, esos 200 euros compran más participaciones de tu ETF. Cuando está en máximos y hay euforia, compran menos. Y con los años, el precio medio se suaviza. Y lo más importante, elimina por completo el estrés de intentar adivinar el momento perfecto. Es la disciplina hecha sistema. Entendido. El núcleo es la base, la defensa, la infantería. Pero para llegar a esa cifra del 1.000.000, solo con defensa puede llevar mucho tiempo. Muchísimo. Las fuentes hablan de pasar al ataque, pero de forma controlada. Ahí es donde entra la caballería del satélite, ¿no? Justo ahí. El satélite, que es ese 10-30% restante, es la caballería. Es más rápida, táctica, oportunista. Su misión es intentar acelerar el crecimiento. Pero suena arriesgado. Por eso, el material lo describe como un terreno de oportunidad y trampa. Y para evitar la trampa, proponen unas reglas de acero. Vale. Se enfoca en un nicho muy concreto. Acciones individuales de 1 a 10 dólares. Un momento, pero ¿esas no son las penny stocks? Eso suena a casino puro y duro. ¿Por qué ahí? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo del riesgo. Y por eso las reglas son tan estrictas. Primero, operar solo en mercados principales, en NYSE o Nasdaq. Fuera del mercado OTC. Fuera. Es un mercado mucho menos regulado. Segundo, exigir liquidez real, mucho volumen de negociación y un spread bajo. El spread es esa pequeña diferencia entre el precio de compra y el de venta, ¿verdad? Sí, es como un peaje oculto que te cobra solo por entrar y salir. Tercero, y esto es crucial, tener un sistema de salida profesional. No vale el vendo cuando gane un 5%. Para nada. El modelo propuesto es más sofisticado. Vender una parte, por ejemplo el 40%, al llegar a un objetivo inicial, para asegurar ganancia. Y proteger el resto con un stop dinámico. Otro término técnico. ¿Qué es exactamente un stop dinámico? O trailing stop. Es una orden que sube con el precio de la acción, pero nunca baja. Ah. Imagina que compras a 10. Si sube a 12, tu stop, que estaba en 9, sube a 10,80. Si sube a 15, tu stop se va a 13,50. Pero si desde 15 empieza a caer... ¡Pum! El stop se queda fijo ahí, en 13,50, y te protege la ganancia. Exacto. Te deja correr los beneficios, pero te protege de un giro brusco. Y la cuarta regla, la más importante, calcular el riesgo antes de entrar. Definir la pérdida máxima por operación. ¿Y cuánto sería eso? No más del 0,5% al 1% de tu capital total. No del satélite, del total. Una cita lo resume. El núcleo te protege de tus errores. El satélite te permite ser agresiva sin que un error te destruya. Me gusta esa estructura, núcleo y satélite. Pero el material insiste en que el camino para construirla es una escalera, no una lotería. Sí. Hablan de 3 fases para evitar el error universal. Empezar por el tejado. O sea, empezar a especular con el satélite sin tener cimientos. Exacto. La primera fase es estabilizar, de 0 a 6 meses. El objetivo aquí no es hacerse rico, es el orden y la supervivencia. Tareas concretas. Crear un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos, eliminar deudas malas como las de tarjetas de crédito y construir el hábito del aporte mensual, aunque sea poco. Y una vez tienes eso, fase 2, crecer, que puede durar de 6 meses a unos 5 años. Aquí el objetivo es la consistencia. Es la fase de construir el núcleo con ETFs, aumentar los aportes y practicar la disciplina emocional. Llevar un registro. Y solo después, cuando la base es sólida, llega la fase 3, acelerar. Solo entonces. El objetivo es la optimización, y es cuando se puede empezar a activar con mucha cautela el satélite, con sus reglas y un control obsesivo del drawdown. Inevitables, no sean tan profundas que te saquen del juego,
Y si conectas estas tres fases con la psicología, este orden es fundamental. Previene la ansiedad y las decisiones impulsivas. Claro, es que si no tienes la fase 1 completa, la de estabilizar, la primera avería del coche te obliga a vender tus ETGs en mitad de una crisis. Es el antiplan. Comprar caro y vender barato por una urgencia. Exacto. Tener ese fondo de emergencia te da la paz mental para que tus inversiones a largo plazo hagan su trabajo, sin que la vida te sabotee. Totalmente. Y eso nos lleva al que, según las fuentes, es el verdadero campo de batalla. La mente. No es el mercado, es la mente. La habilidad número 1 es sobrevivir para seguir jugando. La libertad, dice uno de los textos, no se construye con valentía, se construye con control. Me parece una frase potentísima. Y destacan dos causas de la muerte de una cuenta. Un tamaño de posición excesivo y no usar un stop. La aritmética que citan es brutal. Si caes un 50%, necesitas un 100% solo para recuperarte. Protégete primero. Es que aquí la batalla se vuelve interna. No compites contra Wall Street, compites contra tus instintos. Las notas presentan tres grandes enemigos psicológicos y sus soluciones sistémicas. A ver. El primero es el miedo, el pánico, el que te hace vender en el punto más bajo. La solución sistémica es el tamaño de posición correcto. Si arriesgas solo un 1%, aunque salga mal, el golpe es pequeño. El miedo es manejable. El segundo enemigo es el opuesto. La avaricia. La euforia que te impide tomar ganancias, que te hace querer un poco más, hasta que lo pierdes todo. Y la solución sistémica es un plan de salida predefinido, como el que comentamos. Vender una parte, proteger el resto con un stop dinámico. Lo decides con la mente fría, antes de entrar. Para que la euforia no tome el control. Exacto. Y el tercer enemigo, quizás el más sutil, es el FOMO, el miedo a quedarse fuera. Que te hace comprar tarde y caro, persiguiendo la acción que ya ha subido un 200%. La solución sistémica es un checklist de entrada. Si no se cumplen tus criterios, no hay operación. Punto. No importa lo que hagan los demás. Para ilustrar esto, el material presenta 3 arquetipos de fracaso que son geniales, porque creo que todos nos podemos reconocer en alguno. Sí. Luis el Vengador, María la Creyente y Carlos el Genio. Son muy reales. Piensa en Luis el Vengador. Tiene una mala operación. Pierde 500 euros. Su ego está herido. Y en lugar de parar, su impulso es voy a recuperar lo mío y rápido. Y dobla la apuesta. Dobla la apuesta. Arriesga el 3% para compensar. Comete un segundo error. Y ahora no ha perdido 500, ha perdido 2000. La venganza en el mercado es un veneno. Luego está María la Creyente. Se enamora de una historia, de una empresa, compra y el precio empieza a caer. Y en lugar de aceptar el error, lo ve como una oportunidad para comprar más barato. Promedia a la baja una y otra vez. Convierte una pequeña pérdida controlada en una catástrofe. Exacto. Y finalmente, Carlos el Genio. Carlos ha tenido suerte, ha pillado un mercado alcista y todo le sale bien. Empieza a confundir suerte con habilidad. Se siente infalible. Toma más y más riesgo, hasta que el mercado gira. Y como su sistema no eran reglas, sino su ego, lo pierde todo. La conclusión es demoledora. La quiebra siempre es psicológica antes que financiera. Nace de romper las reglas que uno mismo establece. Uf, es una cita muy potente. Y me gusta cómo cierra el círculo. La disciplina no es tener más fuerza de voluntad. Es volver al principio. Es construir un sistema. Un sistema de barreras contra tus peores impulsos. Se trata de diseñar un entorno en el que sea más fácil hacer lo correcto. Y más difícil cometer un error catastrófico. Exactamente. Entonces, para resumir el mensaje principal, la libertad financiera no se encuentra, se construye, ladrillo a ladrillo. Y empieza con un primer gesto. Sí. Las fuentes proponen 3 pasos prácticos para empezar hoy. Primero, calcula tu número. Gastos anuales por 25. Dale un nombre a tu objetivo. Segundo, automatiza tu primer aporte. Aunque solo sean 50 euros, la acción vence a la intención. Y tercero, firma tu contrato. Escribe en un papel tus 3 reglas no negociables. Sin stop no hay operación. Riesgo máximo del 1%. Cosas así. Y fírmalo. Un pacto con tu yo del futuro. Exacto. Y para cerrar, creo que es importante conectar todo esto con la meta de verdad, que va más allá de los números. La meta son las opciones. Opciones. La opción de controlar tu tiempo.
de decidir en qué trabajas, cómo y cuándo, la opción de buscar un propósito en lugar de estar atada a una obligación, Trabajar porque quieres, no porque debes. y sobre todo, la opción de tener paz mental. Un plan de libertad que te genera ansiedad no es un plan de libertad. Me quedo con esa frase. Es la prueba de fuego. Precisamente. Y con eso en mente me gustaría dejar una reflexión final, una idea que las fuentes apenas esbozan, pero que es fundamental. El plan de inversión es la máquina, pero la palanca más poderosa, sobre todo al principio, es aumentar la capacidad de generar ingresos para alimentar los aportes. El combustible de la máquina. Ignorar los ingresos, dice una nota, es como intentar llenar una piscina con una cucharita. Por tanto, la pregunta para reflexionar es, una vez definido el sistema de inversión, ¿cuál es el plan paralelo para desarrollar las habilidades, el negocio o la mejora laboral que aumentarán el combustible de ese sistema? El verdadero acelerador. Puede que no esté en el mercado, sino en uno mismo.